Bueno, ahora la nueva charla. Hoy vamos a estar conversando. Me encanta, de charla en charla Mate, vamos. Decí que no tenemos el mate. No, te lo olvidaste. Qué lindo Chef. sería que se pudiera pasar el mate. La verdad. Por acá, por la imagen, ¿viste? Y realmente Tal compartir un cual. mate. Estaría, Bueno, estaría. les contamos al inicio del programa que casi todos los programas estamos haciendo, estamos charlando con alguna autora de un libro. Sí, me encanta. Y en Hay que leer, Sí, chiques. sí. Y en este caso, un autor. Bienvenido, Matías Gagliardone. Gagliardone, lo dije bien, a Las Brujas que Salen. Hola, ¿cómo están? ¿Me ¿Cómo escuchan estás, bien? Matías? ¿Qué Sí, tal? Te escuchamos te perfecto, escuchamos. Matías. Bien. Dijeron el apellido de las dos perfecto, porque lo escuché más temprano también, así Vamos. que impecable. Ah, bien, vamos todavía. Matías, Bien, colega también, sos periodista. Sí, soy licenciado en comunicación, egresado de la UBA, así que también hice la orientación de opinión pública y publicidad, pero bueno, un poco estamos en el mismo rubro, digamos. Bueno, y aparte Perfecto. egresado de nuestra universidad pública que tanto estamos defendiendo, ¿no? Pero, Exacto. ¿estás ahora en Argentina o estás saliendo desde allá de Miami? Estoy desde Miami, sí. Ah, Justamente bueno. Muy bien. Esta semana estoy viajando a Buenos Aires por trabajo, Sí. pero estoy en Miami, que es donde vivo hace 8 años ya. Ah, bueno. bastante. ¿Y qué extrañas? ¿Qué es lo que se extraña estando afuera de Argentina? Y en realidad se extraña bastante la familia, los amigos. Acá, si bien es una ciudad bastante latina, Sí. siento que hay muchos argentinos, como Ujú. que el día a día con los amigos y con la familia se extraña. El fútbol un poco, Ah. igual siempre prefiero los partidos, obviamente. No, aparte pero igual bueno, ahora encima lo tenés a Messi allá. ¿De qué cuadro sos, Ah, Matías? bueno, soy de Boca, Ah, muy así que bien. lo veo siempre. Y a Messi lo pude ir a ver un par de veces Miren. a la cancha, así que bien, pude aprovechar eso de tenerlo cerca. Muy bien. Bueno, Mati, Matías. quiero que arranques a contar cómo surge esta historia de una charla cotidiana con tu abuela comiendo milanesas. Exacto, sí, la verdad que yo, si bien estudié comunicación y siempre me gustó escribir, nunca pensé que iba a escribir una novela. Sí. Y yo solía ir muy seguido, esto lo cuento en la introducción de la novela, solía ir muy seguido a la casa de mi abuela, Rafaela, y ella cocinaba espectacular. Y muchas veces había escuchado así un poco de oído la historia de Dolores, de su hermana, Sí. que es el nombre de la novela, ¿no? Ujú. Sí. Dolores es una novela. Y un día me dijo, me acuerdo que fue en 2015, me dijo, te voy a contar la historia de Dolores para que sepas bien todo lo que pasó. Porque algunas de sus hermanas, que ahí ya habían fallecido, pero yo conocía varias, Sí. a Dolores no la llegué a conocer porque se murió antes de que yo naciera, Ujú. pero no le gustaba hablar del tema. Ah, claro. Le gustaba hablar de todo lo que había pasado. Mi abuela con eso era mucho desparpajo y no tenía problema y me contaba. Entonces, Sí. cuando me empezó a contar y yo ya tenía alguna idea de lo que me había contado alguna vez, le pregunté si la podía grabar con el celular. No sé, hoy me siento orgulloso de haber tenido esa Claro. lucidez en ese momento. ¿Te puedo grabar? Claro. Sí. Entonces grabé un audio con el celular y me contó la historia de Dolores. Y en ese momento me acuerdo que le dije, esta historia es como para una novela. Y La sí. verdad que es increíble las cosas que pasaron, todo lo que vivió Dolores. Y bueno, ahí quedó la charla, ahí quedó la grabación. Después, eso fue en 2015, pasó el tiempo, mi abuela falleció en 2018 y pasó algo que a muchos nos afectó de distinta manera, que fue la pandemia, que seguramente todos digamos, la encararon de distinta manera Sí. o haciendo cosas nuevas como para pasar el tiempo, Ujú. para refugiarse en algo. Fue muy común en ese momento el yoga, el pan con masa madre o recitales en el balcón. Bueno, Sí. yo dije, ¿qué hago para digamos, no íbamos a la oficina, trabajamos de casa, salíamos poco, entonces tenía más tiempo libre. Claro. Dije, bueno, ¿qué hago para pasar ese tiempo? Y ahí quise reflotar este proyecto de la novela y la verdad que no encontraba por ninguna parte en la grabación. No estaba en mi No. celular. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y al final la encontré en un mail que me había enviado a mí mismo con el asunto abuelo. Ah, Que- qué bien. Me iluminó en un momento y dije, bueno, y ahí escuché la grabación, la transcribí completa. Sí. Y bueno, eso fue la base de empezar a escribir la historia, que obviamente está inspirada en hechos reales y los hitos más importantes de la novela son reales, pero Sí. tiene Claro, tintes eso te iba a ficción. preguntar. Mi novela en 10 minutos, ¿Cómo la 15 no me contó completaste? Claro. las 300 y pico Claro. páginas de la novela. No, bueno, pero Eh, tiene detalles que parecen reales, está muy bien. Se nota Te voy mucho a- de tu pluma de periodista ahí. Exacto, te voy a ser honesto que mucha gente me dice, pero esto pasó de verdad, y en general piensan que las cosas más increíbles no pasaron, y en realidad es al revés, las que Mira. parecen más increíbles pasaron de verdad. Claro. Y ahí es uno de esos casos, es un poco cliché, pero donde la realidad supera la ficción en ese sentido. Claro. Bueno, yo supongo que lo más increíble que debe ser lo que pasó es por ahí una temática que, bueno, desde el feminismo, bueno, sabés que este es un programa
Sí, feminista, pero además que mira todo con perspectiva de género, ¿no? Bueno, esta situación de pensar, incluso la semana pasada estuvimos entrevistando a Lala Pasquinelli, que hizo un libro sobre derribando mitos sobre las maternidades rosas y todo esto, ¿no? Diciendo la verdad, el instinto maternal. Sí, no ser madre, Tal ¿no? cual. Bueno, y la verdad que, bueno, lo muy importante que pasa en la novela es que ella es madre en una situación que quiero que después la contextualices, porque no es que deseaba, ¿no? Claro. En una relación amorosa divina, ni paradisíaca, pero en un determinado momento ella dice, yo ya no puedo con esto, no puedo, van a estar mejor sin mí, no puedo, no nací para esto. Y bueno, más allá de lo que digan, no puedo, yo tengo que salir de este lugar, ¿no? Cosa que se me ocurre a mí que se le deben haber pasado un montón de mujeres en esa época y en esas circunstancias, y no lo han hecho y ella sí lo pudo hacer. Contame un poco cómo, bueno, no sé si para vos ese es el nudo de la novela o no. Igual es un poco spoiler, pero lo he contado ya un poco. La verdad que si bien eso no se sabe hasta más o menos tercer, cuarto capítulo, está bien contarlo porque incluso algunas influencers o bookfluencers, como le llaman, que han subido stories o posteos de la novela, lo cuentan, así que no hay problema. Sí. Y eso es una cosa que son reales, obviamente, porque fue uno de los hitos principales que me hizo pensar, uy, esto que tremendo lo que le pasó. Mi familia, por ese lado, si bien mi apellido es italiano, se darán cuenta, tengo mucha familia italiana, pero también de este lado es de España. Emigraron de España en 1918, desde Málaga a Buenos Aires, y algo, antes de avanzar, algo que es muy interesante, que yo hice mucho research para escribir la novela. Estuve un año entero haciendo research de cómo vivía la gente hace 100 años, porque Claro. la novela es hace 100 años. Y entre todo ese research encontré exacto el barco en el que vinieron de Málaga a Buenos Aires con el nombre de Dolores. Busqué Dolores Cruzado, que era Dolores Telies, perdón, el nombre de ella original, y lo encontré y ahí como me agarró un escalofrío de que se volvía más tangible la historia. Más real, claro. Entonces, bueno, ellos llegaron de Málaga a Buenos Aires y su padre, o sea, mi bisabuelo es el padre de Dolores, en un arranque así de medio de locura o lo que fuera, le dijo que se tenía que casar con su tío, o sea, con el tío Dolores, que era el hermano de su madre, Bartolo. Y bueno, lamentablemente hace 100 años son cosas que eran más comunes quizá, y que si hoy pensamos hoy en día, no en el occidente, pero en el oriente, lamentablemente siguen siendo comunes a pesar de lo increíble que puede parecer. Y bueno, en ese momento era otra sociedad, obviamente, el rol de la mujer no había evolucionado a lo que soy, que igual yo creo que sigue habiendo mucho más por evolucionar, pero en ese momento ella no tenía, digamos, el soporte como para decir no o para lo que fuera, y bueno, tuvo que avanzar y casarse con su tío, y tuvo 2 hijos, o sea, todo esto que te digo pasó, y bueno, llega un momento determinado que pasa algo en la historia, que no voy a develar, que a ella la empuja a lo que decías vos recién, no puedo más con esto, no puedo soportar esto y me voy. Bueno, y hasta ahí llega, que eso también pasó, por mucho tiempo desapareció y bueno, después vienen otras partes de la historia, pero fue su manera que, lo que me pasa a mí es que mucha gente que la lee me dice que se enojó con Dolores, otros le dicen, no, estuvo bien. Es difícil enfocarse y verlo con los ojos de hoy, porque hace 100 años no era lo mismo, entonces a veces juzgar, hay cosas que sí, pero hay otras que juzgar con los ojos de hoy es muy fácil, cuando la realidad era otra en ese momento. Y esa fue la manera que ella tuvo de reaccionar ante la situación en la que estaba comprometida y en la que estaba sumisa o sometida a esa realidad. Y bueno, todo esto es parte de la historia que es increíble, pero es real. Sí, pero también es increíble cómo vos lográs, digo, siendo varón, porque nunca vas a ser madre, por ahí sos papá, pero bueno, nunca vivir lo que es la maternidad, poder dejar en el libro inscripto esa sensación de ahogo que ella sentía, ¿no? No es que no quería a sus hijos, pero realmente ya no podía respirar, ¿no? Ante una situación tremenda. Eso, Mati, ¿cómo lo fuiste construyendo el personaje de Dolores? ¿Te enfocaste mucho en el testimonio de tu abuela? ¿En ese momento ya te la retrató así de esa manera? Sí, por un lado te digo que mucha gente me ha dicho, mira, una novela feminista escrita por un varón, y yo me sentí orgulloso, la verdad, porque bueno, obviamente nunca seré madre, no soy padre tampoco, pero al margen de eso, y muchas mujeres me dijeron, se ve que tenés como un lado femenino bastante desarrollado porque pudiste volcar los sentimientos y volcar lo que reflejaba Dolores. Sí me basé mucho en el testimonio de mi abuela, que me contó
digamos, ella encima ni había nacido cuando Mirá. llegaron a Buenos Aires. Mi abuela nació, como era la más chica, Y era la más había chica de nacido todas en las Buenos hermanas. Exacto, eran muchos hermanos y ella era la más chica, nació en Buenos Aires. Era tanta la diferencia entre los hermanos que mi abuela tenía uno de los dos hijos de Dolores, o sea, sus sobrinos, uno era más grande que mi abuela y otro más chico. Claro, O sea, tenía claro. unos más grandes que ella. Sí, sí. Pero sí, me basé más que nada en lo que me contaba mi abuela y también tratando de imaginarme, dada esa situación de estar casada con una persona o con un hombre que no quería y que encima era 25 años mayor que ella, Claro. Ella era una adolescente, ni siquiera había cumplido la mayoría de edad. Todo eso me hizo pensar cómo se sentiría esa persona, además de aprovechar obviamente digamos, lo que me contó mi abuela o esa oralidad de mi abuela y poder escucharla con sus silencios, con sus sentimientos cuando me contaba, todo Claro. eso me ayudó a poder construir el personaje de Dolores con base real, ¿no? Claro. Bueno, porque después que pasa esto, pasan muchos años y en algún momento se reencuentra la familia. Y Sí. es muy distinto cómo reaccionan las mujeres y cómo reaccionan los varones, ¿no? Es muy distinto, obviamente ya se deben imaginar, ¿no? Sí. Pero está muy bien planteado en la historia, y bueno, cómo reaccionan incluso los dos hijos en forma distinta, pero también el patriarcado estaba ahí dando vueltas. Me quedó, ¿sabes? Esto que acabas de decir, algunas amigas me dicen que tengo un costado femenino desarrollado, ¿no? Que no es un costado femenino, Claro. tampoco, porque le estamos poniendo atributos Sí. femeninos como que solamente las mujeres somos Claro. sensibles. Es la y somos- masculinidad ¿no? que- Es que- una que buena tanto masculinidad, buscamos, una exacto. muy buena masculinidad donde tiene Claro. todo, ¿o no? Sí, sí, esto me lo dijo una mujer, pero estoy totalmente de acuerdo con vos. No significa el lado femenino o masculino, me lo dijeron así como una expresión, Claro. pero totalmente. Yo, en ese sentido, también tengo ejemplos muy fuertes femeninos en mi familia, como mi mamá, justamente como mi abuela, y también quería reflejar un poco eso, porque mi idea era mostrar este proceso de transformación de Dolores desde el momento que estaba sometida hasta ver qué pasa después y qué puede Claro. hacer con eso, a partir de que también es real que se encontró de casualidad con una de sus hermanas muchos años después, y bueno, a partir de ahí se desarrolla el clímax o la segunda parte de la historia. Todo eso también pasó de verdad. Claro. Así que, y eso fue una cosa que digo, increíble, se la encontraron de casualidad 15 años después Sí, y sí, volvió. sí. Bueno, nada, Y- estamos spoileando mucho, pero sí, un Bueno, poco de no, ese- pero No, para léanla, que la lean, léanla, para que claro. la lean porque tiene Mati, muchas cosas. la ¿Y historia. cómo fue la reacción? Decís que dentro del ámbito familiar como que no se hablaba la historia de Dolores. ¿Qué pasó cuando vos decidís contarla? Bueno, la realidad es que cuando yo la publiqué, obviamente la generación anterior ya Ya no, había claro. fallecido. Mi abuela, como era la más chica, fue Rafaela, que era la última. más chica, no la llegó a ver tampoco. No llegó Era a la ver hermana más la chica. novela porque falleció en 2010. Ni siquiera llegó a ver la idea de poder hacerla. Claro. Sí está esa grabación, pero ella en 2018 falleció. Claro. Y yo en 2020 empecé a idearla y la escribí entre 2021 y 2022 y la publiqué en 2024. Pero sí te digo, mi mamá y sus dos hermanas, o sea, mis tías, que sí la conocieron a Dolores y vivieron Sí. mucho Claro. con ellas, cuando empezaron a enterarse, mi mamá fue una de las primeras lectoras de la novela antes de que la publicara y Sí. fue para ella un orgullo. Incluso me ayudó muchísimo con algunas cuestiones de las escenas, de cómo mejorar algunas cosas. Sí. Ella también se juntó con mis tías, porque yo les pedí, como estaba escribiendo la novela, que me contaran anécdotas de Dolores Claro. y cosas que no fueran a aparecer en la novela, que Sí. justo me preguntabas antes de cómo construir el personaje. Ellas no aparecen en la historia porque la novela termina antes de que nacieran mi Claro. mamá, mis tías, pero sí me ayudó a construir su personaje porque me contaron anécdotas de ella, de cuando vivían con ella, porque un tiempo vivieron con ella, de cuando volvió, etcétera. Así que me ayudó mucho a construir. Y la realidad es que la expectativa en la familia era todos desesperados porque salga la novela. Me pedían, ¿cuándo la vas a publicar? Y yo, como tuve un proceso muy largo de corrección y de otras cosas, estaban desesperados. Y bueno, cuando hice un evento en Paseo de la Plaza, en Buenos Aires, cuando la publiqué, vinieron y obviamente se lloraron todo. Mi mamá, mis tías, porque bueno, obviamente que era una historia importante, pero también entendieron que no era una biografía exhaustiva y que por eso tiene tintes de ficción, pero que lo importante era poder reflejar esa historia que me contó mi abuela y plasmarla en un papel para que quede para la posteridad, para siempre, digamos. Total, la verdad que En sí. realidad, te digo que cuando la escribí ni siquiera pensaba en publicarla. Para mí era algo para mi familia, Sí, en contar mira. un poco la historia de Dolores porque me había interesado. Eso, ¿cuál la era el historia, porque objetivo tuyo? significa- ¿Visibilizar su historia? Que quede escrita, ¿no? Sí, que no quede se escrita pierda. y más que nada para mi familia. Pero después
sí, yo leí muchos libros también en ese año que hice de research de cómo vivía la gente en Buenos Aires. Hice mucho research de cómo escribir, porque si bien me encanta escribir y soy licenciado en comunicación, escribir una novela no es algo sencillo, Claro. de cómo ordenarla. Entonces leí mucho sobre el arte de escribir. Ujú. Y así leí muchos libros, por ejemplo, de Stephen King, On Writing, que en español es Mientras escribo, que me sirvió muchísimo, y que te da el consejo de cuando escribiste una novela y tenés un segundo manuscrito ya corregido, pasar a algunas personas cercanas Claro. para que te den su opinión. Claro. Ahí lo leyó mi esposa, mi mamá, mi hermano, etcétera. Y se lo pasó a una amiga que no conocía a mi abuela, no conocía a nadie. Una amiga acá de Miami, que es argentina, pero que no tenía ni idea de nada. Me escribió a la semana, me dijo, Mati, lo terminé en 2 días, no podía parar de leer, y cuando estaba haciendo otra cosa pensaba en los personajes. Ese fue el primer momento que yo dije, bueno, esta historia tiene algo, tiene Claro. como ángel, tiene como algo que a la gente le puede interesar, porque tiene el tema de la mujer, tiene el tema de la tradición oral, de cómo nuestros abuelos, y siempre que alguien la lee, me encanta que diga, ay, a partir de esto me puse a hablar con mi abuelo o con mi abuela para que me cuente, porque hay mucha tradición. Y después la tradición de inmigración. Todos somos, o casi todos, inmigrantes, hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes, y creo que hay muchas historias para contar ahí. Así que Me eso encanta. Me encanta. Y yo porque la leí, entonces me atrevo y te lo digo. Y tiene también esto de que cuando conoces historias así decís, no podés juzgar a alguien por un acto. Tenés que saber cómo llegó a ese acto esa persona y todo el contexto, ¿no? Que en general en nuestra vida lo hacemos tan a menudo, ¿no? Es tan fácil poner el dedito acusador. Y eso también me pareció interesante. Y todo el amor que después, porque termina amorosamente la novela, digamos, a algunos costará más, costará menos, pero en esta sociedad en donde estamos todos tan fragmentados, vos estás lejos, estás allá, pero seguramente estarás al tanto de lo que ocurre en nuestro país, en el mundo, pero en nuestro país en particular. La verdad que es una novela que es lindo de leer, sobre todo por ese final en donde todos tienen su oportunidad de hablar, de esperar sus tiempos, ¿no? No de juzgar así de una y bueno, no, acá se terminó todo, ¿no? Sino que hay mucha escucha y mucho amor ahí. Exacto, sí. La verdad que esa parte de la novela me interesaba que ella pudiera enfrentarse a todo lo que pasó, que bueno, de alguna manera pasó también, y ver también cuál era la reacción de cada uno. Y te digo que reacciones que están en la novela pasaron de verdad, como de su hermano Juan y lo que él pensaba de ella, eso pasó de verdad. Sí. Y mi mamá me dijo, eso pasó en serio, así que estaría bueno que lo pongas en la novela, y yo ya lo había pensado porque pasó de verdad. Claro. Y cómo reaccionan las hermanas, cómo reaccionan los hijos, etcétera, es algo que era interesante. Y también de alguna manera, bueno, digamos, eso que decís de ese final amoroso también creo que también da una esperanza de que se puede cambiar y nunca es tarde, ¿no? Es Totalmente, sí. Bueno, la verdad que hermosa Bueno, la novela está pará, editada. ¿Y se vienen más novelas o necesitabas te cerrar cuento, esta historia y ya? Ya que me preguntaste, cuento, porque ahí como me gustó tanto escribir y disfruté tanto el proceso que me picó el bichito, así Bien. que sí. Ahora, este año voy a sacar, no es una novela, pero es como un anecdotario de viajes, de anécdotas, que a mí me encanta viajar y tengo la suerte de poder hacerlo cada tanto, y me han pasado cosas que también son muy increíbles viajando, entonces estoy armando un anecdotario que va a salir este año. Qué bien. Y después escribí otra novela que nada que ver, es una novela más actual y está ambientada en el mundo publicitario, que es el rubro donde trabajo yo. Sí. Tiene un poco de relación con lo que es la inteligencia artificial y ese tipo de cosas, que es como más de suspenso, Sí. que estoy en plena corrección y bueno, mi idea es, no creo que este año, pero sacarla pronto. Así que me picó el bichito y bueno. Muy bien, Ana ha sido un artista. Bien, un escritor. Muy bien. Sí, qué lindo. Bueno, nos alegramos un montón. ¿El dibujo de tapa es de alguien en especial que tengamos que nombrar? Queda toda mi familia, el dibujo de tapa es de mi cuñada, Vanessa Mondín, que es diseñadora. Me encanta. Y leyó la novela también y le dije si le interesaba trabajar conmigo en la tapa, porque ella es muy buena haciendo temas de diseño, de dibujos, etcétera. Y lo que nos gustó, que lo trabajamos juntos, es que es bastante minimalista. Acá la tengo, por si se ve. Bueno, divino. Y que dice mucho sin mostrar tanto, ¿no? Primero, Total. Yo tengo fotos reales de Dolores, de sus hermanas, pero yo no quería ponerlas porque no quería que la gente se identificara una cara, quería que cada uno se pudiera imaginar. Por eso está de espaldas, y también dice mucho porque ya la ropa, la valija... Habla de la fecha. Y es lo lindo de la lectura, ¿viste? Ir imaginando. Entonces a mí que me encanta leer y leo un montón, me gusta imaginar, ¿viste? Entonces me pareció bueno que
que fuera así minimalista y que, bueno, quedó muy linda la tapa. Quedó Me hermosa, encanta. hermosa, así que un y saludo. Mati, quien quiera comprar el libro, ¿cómo se consigue? Bueno, me buscan en mis redes y ponen Matías Ladone y está Dolores, lo pueden conseguir la tienda Orsay, que Ujú. de la tienda Orsay en Paseo de la Plaza, Sí. sino en la editorial Telema online. Si googlean Dolores lo van a encontrar, está en Amazon también, pero bueno, sé que si lo compran digital Físico, también lo compran sí. en Amazon. Y si no, mi Instagram, que me buscan, mi usuario de Instagram es medio complicado, pero busca Matías Gallardone y Y soy Y el aparece, único. porque sí, tampoco Ahí hay está tantos. el link y está, incluso la traduje a inglés, así que también está en inglés la bien, novela. muy Y bien. mucha gente acá en Estados Unidos la ha leído y se ha sentido identificado, a Sí. pesar de ser algo tan lejano, ¿no? De Buenos Aires. Bueno, allá Sí. también tuvieron inmigración Claro. y tuvieron familias que llegaron y que mujeres que las hicieron casar y ¿no? ¿Cuántas Bien, otras es historias algo- como es las de algo Dolores, universal. ¿no? Sí, Claro, ni hablar, universal. ni hablar. Bueno, Matías, Totalmente. nos encantó tenerte en el programa. Vos sabés que siempre tenemos acá varones aliados de las causas feministas y bueno, el haber leído tu novela ya listo, quedaba declarado. Brujo, es declarado un brujo. brujo, es un brujo también. Así que Bueno, nos muchas encantó. gracias por el espacio, de verdad, espectacular. Y bueno, agradezco y el que la quiera leer, bienvenido. Y me encanta a veces que me escribe gente que no conozco, para mí ya es como wow. Es más, una vez me pasó algo cortito. Me escribió alguien y me dijo, no sé si vas a leer esto en mi Instagram, como si yo tuviera una gente que Ay, lee no, mi mi amor. Claro. Obviamente, le contesté enseguida porque me dijo, no, me encantó y se la di a mi mamá para que la leyera. Y Mirá me qué hizo reír que lindo. pensaran que tengo una gente o algo como no. me Bueno, encanta. pero quién Y- sabe, Bueno, por bueno, ahí, ¿quién viste, te escúchame, dice? está con 2 Claro. libros ahí, por el día de mañana por ahí tenés una gente. Veremos. ¿Quién te ojalá. dice? Bueno, disfruta Bueno, disfruta este momento de engancharte con la escritura, de seguir creando, que también debe ser una catarsis, ¿no? Escribir. Totalmente. Y cuando tengas otras novedades, ya estamos en contacto Sí. nosotros, así que nos pasás las novedades y también las difundimos por acá. Dale, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias, Chao, Mati. encantado, un beso enorme. grande. Chao. Así se Qué llama lindo, Dolores, bueno. una novela. Ay. ¿Te la lees? Divina. Es hermosa. Historias que valen la pena es muy linda, contar, es muy linda, visibilizar. muy linda, muy Así linda y que muy bien vayan escrita. a comprarla y lo van a seguir. A Matías, que bueno, tiene cositas nuevas. ¿Viste? Le picó el bichito Así de la es. escritura, ¿viste? Qué Cuando ese. lindo. Bueno, seguimos nomás con un poco de música y más Dale. charla.